En la aldea de Caogia, más colaboradores han aceptado la obra de Dios de los últimos días. Mañana temprano les llevaremos estos libros de las palabras de Dios. Bien. La aldea de Caogia, colaboradores. ¿El pastor Cao y sus colaboradores? Así es. ¿No te has enterado? Hace unos días, el primo del pastor Cao llevó a Limei a que le predicara el evangelio. El pastor ha aceptado la obra de Dios de los últimos días y está predicando el evangelio a sus colaboradores. ¿En serio? Es fantástico. Oí que había hermanos que solían predicarle el evangelio, pero que él se aferraba a las nociones religiosas y no lo aceptaba. No esperaba que de pronto cambiara de parecer. Oye, Limei, ¿cómo le predicaste el evangelio? ¿Nos lo contarías? Claro. En abril de este año, de pronto un líder me dijo que un pastor mayor quería estudiar la obra de Dios de los últimos días. Era el pastor Cao. Yo iba a darle testimonio. Según el líder, el pastor Cao había predicado en muchos países. No renunció a Dios ni siquiera cuando el Partido Comunista lo encarceló por su fe. Y de verdad creía en el Señor. Al enterarme de todo esto, recordé a los pastores que conocí predicando el Evangelio. La mayoría se aferraba a las palabras de la Biblia y a las nociones religiosas. Les costaba reconocer la voz de Dios. Y priorizaban sus estatus y sus ingresos. Algunos reconocían la verdad en las palabras de Dios Todopoderoso, pero no lo aceptaban a Él. ¿Podría este pastor llegar a aceptar la verdad? ¿O se aferraría tercamente a sus nociones religiosas como los demás? También yo estaba muy nerviosa. Llevaba años en otro deber y no había predicado en mucho tiempo. De pronto tenía que enfrentarme a este pastor lleno de conocimiento bíblico y nociones religiosas. Si no le enseñaba claramente la verdad y no corregía sus nociones religiosas, ¿no habría fracasado en mi deber? Recordé unas palabras de Dios. Se exige la fe de las personas cuando algo no puede verse a simple vista. Cuando no puedes abandonar tus propias nociones. Cuando no tienes clara la obra de Dios, se requiere tu fe. Y que adoptes una posición firme y mantengas el testimonio. El Espíritu Santo obra por medio de este principio con la cooperación de las personas. Con su oración activa, buscando y acercándose más a Dios, se pueden lograr resultados y el Espíritu Santo las puede iluminar. El Espíritu Santo no actuará unilateralmente, ni el hombre tampoco. Ambos son indispensables. Y cuanto más busquen alcanzar los estándares de las exigencias de Dios, mayor será la obra del Espíritu Santo. Amén. Así es. Dios había dispuesto a este destinatario potencial del Evangelio. Aunque yo hubiera fracasado al predicar el Evangelio a pastores, no podía calificarlos a todos de incapaces de aceptar la obra de Dios de los últimos días. Debía tener fe en Dios y realmente pagar un precio cooperando. Así es. Las ovejas de Dios oyen su voz. Mientras él anhelara la verdad y estudiara el camino verdadero, yo debía darle testimonio de la obra de Dios de los últimos días. Si había un rayo de esperanza, no podía rendirme. Mi responsabilidad era ampararme en Dios y enseñar con amor. De esa manera no tendría dudas ni pesares. Estos pensamientos me dieron fe. Así es. Cumplir bien nuestro deber nos asegura no ponernos en deuda, aunque una persona no lo acepte. Así es. Cierto. Cuando vi al pastor Cao, le pregunté qué opinaba del regreso del Señor. Solemne me respondió, hace más de 20 años hubo gente que varias veces me daba testimonio de que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús, que expresaba la verdad y realizaba la obra del juicio. Decían que la Biblia registra las palabras y obras previas de Dios. Ahora el Señor Jesús había regresado y expresado nuevas palabras. Y solo si yo leía estas nuevas palabras y las aceptaba, podría ser salvado por Dios. Pero yo no lo podía admitir. Pablo lo dejó muy claro. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios
el canon cristiano. Es innegable. Las palabras de Dios trascienden al cielo y la tierra. Entonces, los creyentes de cualquier época deben leer la Biblia y respetarla. Convencido de que se equivocaban, no quería que me enseñaran más cosas. Por eso el pastor Cao se negaba a estudiar el camino verdadero. Así es. Muchos en el mundo religioso se estancan en ese punto al estudiarlo. Así Eso es muy cierto. Le repliqué, Pastor Cao, puedo entender que opine así. La mayoría piensa que las palabras de la Biblia son de Dios por aquello que dijo Pablo. Pero, ¿coincide eso con la realidad? El pastor Cao contestó, por supuesto que coincide. Le señalé, en cuanto a si la Biblia entera es o no palabra de Dios, la respuesta precisa la dieron las palabras de Dios Todopoderoso. Quizás podríamos leerlas. Con gesto solemne, dudó antes de asentir. Ya que estamos aquí, leámoslas. Por tanto, le predicamos estas palabras. Dios Todopoderoso dice: Hoy, las personas creen que la Biblia es Dios y que Él es la Biblia. Así, también creen que todas las palabras de la Biblia fueron las únicas palabras que Dios habló y que Él las pronunció todas. Los que creen en Dios piensan incluso que, aunque los 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos por personas, fueron, todos, inspirados por Dios, y son un registro de las declaraciones del Espíritu Santo. Esta es la comprensión errónea que tiene el hombre, y no es completamente acorde con los hechos. En realidad, aparte de los libros de profecía, la mayor parte del Antiguo Testamento es un registro histórico. Algunas de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de las experiencias de las personas y otras del esclarecimiento del Espíritu Santo. Las epístolas paulinas, por ejemplo, surgieron de la obra de un hombre. Todas fueron resultado del esclarecimiento del Espíritu Santo y se escribieron para las iglesias, y fueron palabras de exhortación y aliento para los hermanos y hermanas de las mismas. No fueron palabras habladas por el Espíritu Santo. Pablo no podía hablar en nombre del Espíritu Santo, ni era profeta, y mucho menos tuvo las visiones que tuvo Juan. Sus epístolas se escribieron para las iglesias de Éfeso, Filadelfia, Galacia y otras. Por tanto, las epístolas paulinas del Nuevo Testamento son epístolas que Pablo escribió para las iglesias y no son inspiraciones del Espíritu Santo, ni sus declaraciones directas. Son simplemente palabras de exhortación, consuelo y aliento que escribió para las iglesias durante el transcurso de su obra. Así, también, son un registro de gran parte de la obra de Pablo en esa época. Se escribieron para todos los hermanos y hermanas en el Señor, para que los hermanos y hermanas de las iglesias de esa época siguieran su consejo y siguieran el camino de arrepentimiento del Señor Jesús. No todo en la Biblia es un registro de las palabras habladas personalmente por Dios. La Biblia simplemente documenta
las dos etapas anteriores de la obra de Dios, de las cuales una parte es un registro de las predicciones de los profetas y otra, las experiencias y el conocimiento escritos por personas usadas por Dios a lo largo de las eras. Las experiencias humanas están contaminadas con opiniones y conocimiento humanos, y esto es algo inevitable. En muchos de los libros de la Biblia hay nociones humanas, prejuicios humanos y el entendimiento absurdo de los humanos. Por supuesto, la mayoría de las palabras son resultado del esclarecimiento y la iluminación del Espíritu Santo, y son entendimientos correctos, pero sigue sin poderse decir que son expresiones de la verdad totalmente precisas. Sus opiniones sobre ciertas cosas no son más que conocimiento derivado de la experiencia personal o el esclarecimiento del Espíritu Santo. Dios instruyó personalmente las predicciones de los profetas. Las profecías de los semejantes a Isaías, Daniel, Esdras, Jeremías y Ezequiel vinieron de la instrucción directa del Espíritu Santo. Estas personas eran profetas, habían recibido el espíritu de profecía y eran, todos, profetas del Antiguo Testamento. Durante la era de la ley, estas personas, que habían recibido las inspiraciones de Jehová, hablaron muchas profecías, que fueron instruidas directamente por Jehová. Amén. Mientras leíamos las palabras de Dios, el pastor Cao escuchaba y asentía de vez en cuando. Luego le enseñé lo siguiente. Las palabras de Dios son claras. La Biblia simplemente documenta las dos etapas previas de la obra de Dios. Aparte de las palabras de Jehová Dios y del Señor Jesús, y de las palabras comunicadas por los profetas, el resto son relatos históricos y experiencias humanas. Así es. La Biblia no solo contiene las palabras de Dios, sino también del hombre y de Satanás. Debemos distinguir entre ellas y no confundirlas. Así es. Es como ocurre en el Antiguo Testamento. Ahí se registran las profecías de Isaías, Elías o de Ezequiel. Antes de sus palabras siempre dicen, así dijo Jehová, o dicen, Jehová habló, lo que demuestra que transmitían las palabras de Dios. Por su parte, las epístolas son experiencias y relatos humanos. Las epístolas a las iglesias, como las del Pablo, eran su experiencia y entendimiento. Así es. Cuando los hermanos recibían las epístolas de Pablo, decían, ha llegado carta de Pablo. Nunca decían, han llegado las palabras de Dios. Entonces, no puede decirse que las epístolas sean palabras de Dios. Tomar las palabras del hombre y de Satanás en la Biblia como las palabras de Dios, ¿no sería una blasfemia? Lo que significa que esta creencia en que la Biblia entera es inspirada por Dios y palabra de Dios es básicamente incorrecta. Sí, Sí. cierto. En la Biblia está más claro que el agua. ¿Qué palabras son de Dios, del hombre o de Satanás? Pero la gente sigue escuchando a sus pastores y cree que la Biblia entera es palabra de Dios. ¿No están torciendo la realidad? Así es. Como la gente prefiere poner a los pastores en un pedestal, cree sus malas interpretaciones sobre la Biblia. Incluso con los grandes desastres sobre nosotros, se aferra a la Biblia y se niega a recibir al Señor. Es demasiada ignorancia. Así es. ¿Y cuando oyó tu enseñanza el pastor Cao, la admitió? Cuando terminé, estaba asombrado. Me dijo emocionado. Recuerdo que mi profesor de teología me dijo que toda la Biblia está inspirada por Dios y es palabra de Dios. Eso hemos dicho por muchos años. ¿Acaso Pablo estaba equivocado?
Al oír su pregunta, mi corazón dio un vuelco. Acababa de verlo asentir todo el tiempo y creía que entendía, pero no había entendido nada. ¿Era también el pastor Cao incapaz de comprender las palabras de Dios? Pero luego pensé, lleva décadas aferrado a las nociones religiosas. Es difícil dejarlas a un lado. Debo enseñarle con paciencia. Así es. Los pastores tienen mucho conocimiento bíblico y nociones religiosas y tardan en aceptar la verdad. Debemos tenerles paciencia. Así es. Y entonces, ¿cómo le enseñaste? Entonces le dije, por ahora no nos preocupemos por si Pablo tenía razón o no. Vamos a enfocarnos en los hechos. Pastor Cao, tú debes de saber cómo se hizo la Biblia. ¿Cuántos años después del Señor Pablo escribió 2 Timoteo? Respondió sin dudar que más de 60 años después. ¿Y cuántos años después del Señor se hizo el Nuevo Testamento? A lo que respondió que más de 300 años después. Le señalé, reflexionemos. ¿Existía el Nuevo Testamento cuando Pablo escribió 2 Timoteo? Sorprendido, dijo, no. Y continué, si no era así, las palabras de Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿abarcan el Nuevo Testamento? Boquiabierto dijo, oh, ahora entiendo. Las palabras de Pablo no abarcan el Nuevo Testamento. Gracias al Señor. ¿Cómo no se me ocurrió antes? En todos estos años siempre hemos creído que toda escritura es inspirada por Dios y palabra de Dios, y lo hemos predicado. Jamás cuestionamos la verdad de esta afirmación. Con esta enseñanza ahora entiendo que no toda la Biblia es palabra de Dios, y que debo rectificar esta noción, gracias a Dios. Corregida la noción del pastor Cao, yo tenía más confianza para predicarle el Evangelio. Gracias a Dios. Sin duda. Por ello le enseñé esto. Dios se ha hecho carne para realizar su obra del juicio en los últimos días, expresando millones de palabras de verdad, revelando no solo los misterios de la Biblia, sino también todos los de su plan de gestión de 6,000 años, como los misterios de las 3 etapas de su obra, de sus nombres y de su encarnación. Dios Todopoderoso también ha revelado la verdad de la corrupción del hombre por Satanás, su naturaleza de resistencia a Dios y sus diversas actitudes satánicas. Y nos ha señalado el camino para librarnos de pecado y ser salvados por Él. Estas verdades expresadas por Dios Todopoderoso son las palabras del Espíritu Santo a las iglesias, el camino de vida eterna que Dios da en los últimos días, y el único para salvarnos y entrar en su reino. Así es. Pero cuando dijiste esto, ¿cuál fue su reacción? Lo admitió. Oh. Pero aún tenía nociones sobre la encarnación de Dios en una mujer en los últimos días. Entonces me dijo, hermana, ya puedo aceptar la obra de juicio y purificación de Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo puedes dar testimonio de que el Señor Jesús se ha encarnado en una mujer? La última vez que vino era hombre. Y la Biblia suele referirse a él como hijo. Así que tendría que ser varón a su regreso. ¿Cómo podría ser mujer? Es inconcebible. ¿Qué me puedes decir de esto? Yo respondí, durante milenios, todo creyente ha pensado que, dado que el Señor Jesús vino como hombre, seguro que regresaría como hombre, no como mujer. Pero Dios Todopoderoso se ha encarnado en una mujer en los últimos días. A muchos les cuesta admitirlo. Pero debemos entender que mientras más nociones se tengan, más verdades hay que descubrir. La Biblia, al profetizar el regreso del Señor Jesús, siempre cita Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Vendrá el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Significa una persona nacida de un ser humano y con una humanidad normal, bien sea hombre o mujer. ¿Y por qué recalcó el Señor Jesús esta expresión Hijo del Hombre? Con ella nos decía que en los últimos días Dios regresaría encarnado como el Hijo del Hombre.
para manifestarse y obrar. Pero el Señor jamás dijo si en los últimos días sería hombre o mujer. Entonces, ¿cómo puede decidirlo la gente? Efectivamente. Todos conocemos Génesis 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que en el principio Dios creó hombre y mujer a imagen suya. Si determinamos que Dios es varón, ¿cómo podemos explicar que Él también creó a la mujer a imagen suya? Así pues, no podemos delimitar a Dios por nuestras nociones. Luego le leí al pastor Cao unos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Cada etapa de la obra realizada por Dios tiene su sentido práctico. Cuando vino Jesús, lo hizo en forma de varón. Dios viene ahora en forma de mujer. Esto demuestra que la creación de Dios del varón y la mujer puede ser útil para su obra, y que con Él no hay distinción de género. Cuando su espíritu viene, Él puede adoptar cualquier carne que desee, y esa carne puede representarlo. Sea varón o mujer, puede representar a Dios mientras sea su carne encarnada. Si Jesús hubiera aparecido como mujer cuando vino, en otras palabras, si el Espíritu Santo hubiera concebido una niña y no un niño, esa etapa igual se habría completado. Si fuese el caso, la etapa actual de la obra la hubiera tenido que completar un varón, pero igual se habría completado. La obra llevada a cabo en cada etapa tiene su significado. Ninguna etapa se repite ni entra en conflicto con la otra. En cuanto al género, uno es varón y la otra es hembra, para completar la relevancia de la encarnación de Dios y disipar las nociones del hombre. Dios puede convertirse tanto en varón como en hembra, y en esencia el Dios encarnado no tiene género. Él creó tanto al hombre como a la mujer, y para Él no hay división de géneros. Leí otro pasaje. ¿Lo puedo leer? De acuerdo. Página 862. Si Dios solo se encarnara como varón, las personas lo definirían como tal, como el Dios de los hombres, y nunca creerían que es el Dios de las mujeres. Entonces, los hombres creerían que Dios es del mismo género que los hombres, que Él es la cabeza de los hombres. ¿Y qué hay de las mujeres? Esto es injusto. ¿No es un trato preferencial? Si fuera el caso, todos aquellos a quienes Dios salvó serían hombres como Él, y no habría salvación para las mujeres. Cuando Dios creó a la humanidad, creó a Adán y a Eva. No solo creó a Adán, hizo tanto al varón como a la mujer a su imagen. Dios no es solo el Dios de los hombres, también lo es de las mujeres. Amén. Amén. Entonces continué. Todos sabemos que, en el principio, Dios creó hombre y mujer a imagen suya. Así pues, Dios puede encarnarse en un hombre, pero también en una mujer. Si Dios se encarnara 2 veces como hombre, los seres humanos podrían delimitarlo y creer que Él solo puede encarnarse como hombre, no como mujer. Que Él solo es el Dios de los hombres, no de las mujeres. ¿No es este un malentendido sobre Él? Así es. Esto supondría una discriminación eterna a las mujeres. Sería verdaderamente injusto para nosotras. Así es. Dios es justo. Por tanto, primero se encarnó como hombre y en los últimos días como mujer. Esto es muy trascendental. Muestra el carácter justo de Dios y que Él trata igual a hombres y mujeres. Así completa el sentido de su creación del hombre y de la mujer. Así es. De hecho, da igual que Dios se encarne como hombre o como mujer, mientras pueda expresar la verdad y realizar la obra de salvación. Puede representar a Dios y es el propio Dios encarnado. Así es. En los últimos días, Dios vuelve y expresa las verdades para salvar al hombre haciendo la obra del juicio.
inicia la era del reino y concluye la era de la gracia. Esto es prueba concluyente de que Dios Todopoderoso es Dios encarnado y el regreso del Señor Jesús. Qué sabia y profunda la obra de Dios. Él ama al hombre más que a nada y nos trata de forma justa. Así es. ¿Y cómo reaccionó el pastor Cao? En ese momento, el pastor Cao me dijo con seriedad: hermana, todo es razonable y no puedo refutarlo, pero todavía hay algo que no entiendo. En Génesis 3:16, Dios dice: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y 1 Corintios 11:3 afirma: y la cabeza de la mujer es el hombre. Estos textos evidencian que la mujer es el origen de la corrupción y está sometida al dominio del hombre. Entonces, ¿por qué regresa como mujer? Ante las palabras del pastor Cao pensé: te he leído muchas palabras de Dios y te he enseñado muchísimo, pero sigues delimitando a Dios como hombre y no admites su encarnación como mujer. Parece que no puedes dejar de lado tus nociones. Pero reflexioné: sus nociones se deben a errores de comprensión de la Escritura. Si comprende la verdad, estas nociones desaparecerán. Así es. Que fuera capaz de hacer esa pregunta demuestra que quería comprender. Con una enseñanza muy clara, comprendería. Y así fue. Yo le dije: Pastor Cao, Dios Todopoderoso ha hablado muy claro de esta cuestión. Veamos lo que dice. Dios Todopoderoso dice: cuando se dijo en el pasado que el hombre era la cabeza de la mujer, se dijo con respecto a Adán y a Eva, a quienes la serpiente había engañado, y no al hombre y a la mujer creados por Jehová en el principio. Por supuesto, una mujer debe obedecer y amar a su marido, y un marido debe aprender a proveer de alimento y sustento a su familia. Son las leyes y decretos establecidos por Jehová que la humanidad debe cumplir durante sus vidas en la tierra. Jehová dijo a la mujer: tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esto solo se dijo para que la humanidad pudiera vivir una vida normal bajo el dominio de Jehová, y para que la vida de la humanidad tuviera una estructura y no perdiera el orden. Por ello, Jehová elaboró normas apropiadas en cuanto a cómo deberían actuar el hombre y la mujer, aunque esto solo se refería a todos los seres creados que vivían sobre la tierra, y no tenía relación con la carne encarnada de Dios. ¿Cómo podría ser Dios lo mismo que sus seres creados? Sus palabras solo iban dirigidas a la humanidad de su creación. Él estableció reglas para el hombre y la mujer con el fin de que la humanidad pudiera vivir una vida normal. En el principio, cuando Jehová creó a la humanidad, hizo dos clases de seres humanos, tanto al varón como a la mujer. Y, por eso, hay una división entre el varón y la mujer en sus carnes encarnadas. Él no decidió su obra con base en las palabras que habló a Adán y Eva. Las dos veces que se ha hecho carne se han determinado totalmente de acuerdo con su pensamiento cuando creó por primera vez a la humanidad. Es decir, Él ha completado la obra de sus dos encarnaciones con base en el varón y la mujer antes de ser corrompidos. Cuando Jehová se hizo carne dos veces, el género de su carne
estaba relacionado con el varón y la mujer que no habían sido engañados por la serpiente. En 2 ocasiones, Él se hizo carne conforme al varón y la mujer que no habían sido seducidos por la serpiente. No penséis que la masculinidad de Jesús era la misma que la de Adán, quien fue engañado por la serpiente. No tienen ninguna relación. Son 2 varones de 2 diferentes naturalezas. Ciertamente, no puede ser que la masculinidad de Jesús demuestre que Él es la cabeza de todas las mujeres, pero no de todos los hombres. ¿No es Él el Rey de todos los judíos? Él es Dios mismo, no solo la cabeza de la mujer, sino del hombre también. Él es el Señor de todas las criaturas y la cabeza de todas ellas. ¿Cómo podrías determinar que la masculinidad de Jesús es el símbolo de la cabeza de la mujer? ¿No sería esto blasfemia? Jesús es un varón que no ha sido corrompido. Él es Dios. Él es Cristo. Él es el Señor. ¿Cómo podría ser Él un varón como Adán, que fue corrompido? Jesús es la carne con la que se viste el Santísimo Espíritu de Dios. ¿Cómo podrías decir que Él es un Dios que posee la masculinidad de Adán? En ese caso, ¿no estaría errada toda la obra de Dios? ¿Habría incorporado Jehová dentro de Jesús la masculinidad de Adán, quien fue engañado por la serpiente? ¿No es la encarnación del presente otro ejemplo de la obra de Dios encarnado, que es diferente en género de Jesús, pero igual que Él en naturaleza? ¿Todavía te atreves a decir que Dios encarnado no podría ser una mujer, ya que fue una mujer la primera que fue engañada por la serpiente? ¿Todavía te atreves a decir que al ser la mujer la más impura y el origen de la corrupción de la humanidad, Dios no podía en absoluto encarnarse como una mujer? ¿Todavía te atreves a persistir en decir que la mujer siempre obedecerá al hombre y nunca podrá manifestar o representar directamente a Dios? Amén. Amén. Proseguí. Con las palabras de Dios Todopoderoso vemos que, cuando Dios le dijo a la mujer, «Tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti», esta fue su exigencia y una restricción hacia la humanidad corrupta, para que ésta pudiera vivir en orden bajo el dominio de Jehová Dios. Esta exigencia no guarda relación alguna con Dios encarnado. Es como en el Antiguo Testamento, cuando Jehová Dios ordenó al hombre que guardara el Sabbat. Esto le pidió Dios al hombre. El hombre no pudo pedírselo al Señor Jesús. Así es. Como dijo el Señor Jesús, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aunque según la Biblia, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti, y la cabeza de la mujer es el hombre, estas cosas no tienen nada que ver con Dios encarnado. Así es. Se encarne Dios en un hombre o en una mujer, siempre se trata de la carne de la que se reviste su espíritu y siempre es el propio Dios. Si con estas palabras el hombre delimita a Dios como varón sin poder ser mujer y niega a Dios encarnado en los últimos días, ¿no pone a Dios encarnado en la misma categoría que al hombre corrupto? ¿No es una blasfemia contra Dios? Así es. Es verdad. Es el mismo error que cometieron los fariseos.
Dios exigió claramente que la humanidad corrupta obedeciera la ley, pero los fariseos querían que obedeciera el Señor Jesús. Como no lo hizo, lo negaron, lo condenaron y finalmente lo crucificaron por no obedecer la ley. ¡Qué lección más dolorosa! Así es. Así es. El pastor estaba asombrado. Dijo con mucha seriedad: Hermana, como el Señor ha venido en la carne, debía nacer de un ser humano y tener género. No puedo admitir de inmediato que se haya encarnado en mujer esta vez. Debo pedir esclarecimiento al Señor. Cuando él dijo esto, yo estaba algo desconcertada. Le había enseñado tanto y aún no podía apartarse de sus nociones. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿No le era posible comprender la palabra de Dios? ¿Debía continuar hablando con él? ¿Qué debía aprender yo de esto? Oré a Dios en mi interior. Después recordé unas palabras suyas. Al evangelizar, debes cumplir con tu responsabilidad y tratar con seriedad a quienes se lo difundas. Dios salva a la gente en la mayor medida posible y debes estar atento a su voluntad. No debes ignorar a quien esté buscando y considerando el camino verdadero. Algunos tienen capacidad de entendimiento y son de gran calibre, pero son arrogantes y se apegan a sus nociones. Se les debe comunicar la verdad. Solo debes rendirte si no aceptan la verdad, por más que se las hayas compartido, porque habrás hecho todo lo que puedes y debes hacer. Amén. Las palabras de Dios me sosegaron por dentro. Dios nos exige amor y paciencia hacia los destinatarios del Evangelio. Sin importar si al final aceptan el Evangelio, nosotros habremos hecho todo lo posible. Vi que todavía no había cumplido las exigencias de Dios al predicarle el Evangelio al pastor Cao. No lo había dado todo. Al verlo aferrado a la Biblia, incapaz de cambiar de idea, pensé que jamás recibiría la verdad. Él tenía nociones sobre la encarnación femenina de Dios y no había entendido mis enseñanzas, así que volví a perder la paciencia. Tenía prejuicios hacia el pastor y pensé que no era fácil que los pastores reconocieran la voz de Dios. Cuando él tuvo una noción insuperable, yo lo delimité y hasta quise abandonarlo. Recordé que Dios ha hecho arduos esfuerzos por salvar a la humanidad corrupta y que ha expresado muchas verdades para sustentarnos. Para que comprendamos la verdad, nos enseña y explica cada verdad al detalle. Habla con historias y metáforas desde todos los ángulos, para aportar la mayor claridad posible. Vi que su amor por la humanidad y el esfuerzo que hace por nosotros son tan grandes que no se pueden expresar con palabras. Así es. Pero en mi prédica del Evangelio me alejé de la dificultad y quise abandonar al pastor Cao. ¿Dónde estaba mi bondad? ¿Cómo podía cumplir así con el deber? Aunque el pastor Cao no se hubiera dejado convencer, yo debía ser paciente. Tenía que tratarlo con amor. Y si no entendía, yo debía invertirle más tiempo. Orar a Dios y pedirle esclarecimiento para el pastor. Así que continué enseñándole al pastor. Al creer en Dios Todopoderoso, creemos en la verdad que ha expresado, sea hombre o mujer, la encarnación de Dios. Mientras exprese la verdad y pueda purificar y salvar a la humanidad, se trata del propio Dios, y debemos creer en Él y aceptarlo. Así es. Dios Todopoderoso lleva más de 30 años obrando, expresando millones de palabras. Ha expresado toda verdad que librará a la humanidad de pecado y nos llevará a la salvación de Dios. En toda religión, muchos que anhelaban la aparición de Dios han reconocido su voz en las palabras de Dios Todopoderoso y se han vuelto hacia Él. Así es. Ellos son las vírgenes prudentes. Así es. Experimentaron el juicio de las palabras de Dios, descubrieron su corrupción, se arrepintieron y se despreciaron a sí mismos. Al percatarse de que el carácter justo de Dios no tolera ofensa, llegaron a temerlo sinceramente arrepentidos, y su carácter corrupto se transformó gradualmente. Dios Todopoderoso ha formado un grupo de vencedores antes de los desastres. Son las primicias profetizadas en el Apocalipsis. Así es.
Las palabras de Dios Todopoderoso y los testimonios de triunfo del pueblo escogido de Dios sobre Satanás se publicaron en Internet como testimonio a toda la humanidad de que ha regresado el Salvador. Cada vez más gente de todas las naciones estudia el camino verdadero. Así es. La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días concluye el plan de gestión de 6,000 años de Dios, lo que nos libra del campo de acción de Satanás. Todo lo alcanzado por la obra de Dios Todopoderoso es prueba concluyente de que Dios Todopoderoso es Dios encarnado, el regreso del Señor Jesús. Lo que significa que no se puede comprobar si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús solo por su sexo. Puede expresar la verdad y realizar la obra de salvar a la humanidad. Esta es la clave. Así es. A esta altura, el pastor Cao dijo solemne: «Hermana, entiendo tus enseñanzas. Si alguien puede expresar la verdad y llevar a cabo la obra de salvación, sea hombre o sea mujer, es Dios encarnado. Ahora se me ilumina el corazón». Luego, el pastor Cao leyó más palabras de Dios Todopoderoso y aceptó la obra de Dios de los últimos días. Maravilloso. Las ovejas de Dios oyen su voz. Si le enseñamos la verdad a alguien y la comprende, por muchas nociones que tenga, o por muy firmes que sean, estas se corrigen. Así funciona. Mm. Con esta experiencia de evangelización, vi que toda obra de Dios la realiza Él mismo. Trátese de un pastor o de un anciano, sin importar su conocimiento bíblico, su erudición teológica, ni sus nociones religiosas, están indefensos ante la verdad. Mientras comprendan las palabras de Dios y estén algo receptivos y dispuestos a buscar la verdad, pueden hallar respuestas en las palabras de Dios que al final los conquistarán. Así es. Amén. Cuando le prediqué el evangelio al pastor Cao, creía que a los pastores les costaba aceptar la verdad, por lo que tenía prejuicios hacia el pastor Cao. Mientras le predicaba el evangelio, al ver que se aferraba a sus nociones, había constatado que no podía comprender la voz de Dios y casi lo abandoné. Felizmente, las palabras de Dios me guiaron y pude entenderme a mí misma y terminar mi deber. Después leí un pasaje de las palabras de Dios que aclaraba el modo de lidiar con destinatarios potenciales del evangelio con nociones. ¿Puedo leerlo? Claro. Si una persona que está valorando el camino verdadero reitera una pregunta, ¿cómo debes responder? No debería importarte tomarte la molestia de contestarle y deberías buscar el modo de responderle con claridad hasta que la entienda y no la vuelva a preguntar. Así habrás cumplido tu responsabilidad y tu corazón estará libre de culpa. Ante todo, tú estarás libre de culpa respecto a Dios en esta materia, pues Él te encomendó este deber, esta responsabilidad. Cuando todo lo hagas ante Dios, mirándolo según el principio de la verdad, según su palabra, entonces tu práctica estará totalmente de acuerdo con la verdad y con los requisitos de Dios. Así, todo lo que hagas y digas será de beneficio para la gente y ellos lo aprobarán y aceptarán fácilmente. Amén. 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 Con las palabras de Dios entendí que sean cuales sean sus problemas o sus nociones religiosas, si los que estudian el camino verdadero tienen buena humanidad y comprenden las palabras de Dios, no debemos tener prejuicios ni delimitarlos, ni mucho menos abandonarlos, sino practicar las palabras de Dios. No debería importarte tomarte la molestia de contestarle y deberías buscar el modo de responder con claridad su pregunta, enseñándoles lo mejor posible la verdad que comprendamos hasta tener la conciencia tranquila. También esta es mi responsabilidad de ser creado. Así es. En lo sucesivo, sin importar con qué destinatarios me tope, si buscan y comprenden las palabras de Dios, quiero esmerarme por enseñar la verdad y dar testimonio de Dios, para que aquellos que anhelen sinceramente su aparición vuelvan a Él cuanto antes y reciban el regreso del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo si los tratamos según los principios podemos lograr resultados. Tienes razón. Así es, en lo sucesivo no podemos limitarlos arbitrariamente.